Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en nivel 5, nuestra cita de los viernes. Bienvenidos a análisis de los temas más relevantes que se están generando en el transcurso de esta semana. Víctor Ochín, ¿cómo estás? Lupita Camacho, muy buenas noches. A mis compañeros los saludo con el gusto de siempre y sobre todo a usted, gracias por acompañarnos. Mara, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Lupita, Víctor, Jazmín, Wilbert y a ustedes. Tapia. Muy buenas noches, como cada viernes ya lista, preparada para analizar los temas de trascendencia de los últimos días. González. Muy buenas noches a todos, Lupita, compañeros, listos. Pues vamos a analizar este tema. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Así a grosso modo, compañeros, ahorita lo vamos a analizar al detalle, pero en esta parte del programa, a grosso modo. Esta propuesta que hace el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de sacar del Código Penal este delito de feminicidio. ¿Cómo la ven ustedes, Víctor? Bueno, para mí se me ha hecho una propuesta pues que quizás tiene dos vertientes, ¿no? Una, querer desafanarse de lo que es el feminicidio, pero lo otro es que no tendría por qué catalogarse el feminicidio cuando es un homicidio de una mujer o cuando es el feminicidio de un hombre. Finalmente es un homicidio. Lo que aquí se ha tratado pues es como de esconder la parte del feminicidio, bueno, por los protocolos que tienen que darse para poder que se cumplan con el delito de feminicidio o tipificado como feminicidio. A final de cuentas creo yo que es un gobierno que le está sacando al problema porque pues ha crecido el número de homicidios de mujeres en el país. Mara. Creo que si de por sí no se están atendiendo los casos de asesinatos de mujeres, haciéndolos invisibles, como va a suceder si es que se elimina el tema de catalogarlos o tipificarlos como feminicidios, creo que será mucho peor. De por sí no se está atendiendo esta problemática, prácticamente en todo el país está vigente la alerta de violencia de género y aún así no hay resultados en esta materia. Creo que haciéndolos invisibles ante las estadísticas y ante los ojos de todos y todas nosotros, esto va a ser mucho más difícil, mucho más complicado de atender. Yasmín, ¿coincides? Sí, porque considero que le está quitando fuerza también al trabajo que han realizado las mujeres o quieren quitar sobre la mesa la exigencia que tienen las mujeres ya desde hace muchos años en que realmente se castigue a los agresores de las mujeres en todo México. Recordemos pues que mucho se ha dicho también por diferentes organismos sobre la situación que viven otros estados, aunque ya son pocos, que no tienen tipificado como feminicidio este tipo de delitos, pero todavía pues falta trabajo por hacer en otros temas por parte de las mujeres y como que concentrarse el fiscal general de la República en que las diputadas federales estén modificando las leyes que ya se ganaron desde hace algún tiempo, yo creo que no se puede quitar la concentración de esa manera. Es seguir adelante y no frenar lo que ya se tiene ganado, que mucho lo han dicho ya las mujeres defensoras de los derechos humanos, sobre lo que ellas ya ganaron con lucha de años, con propuestas de años ante las legisladoras. Aquí lo bueno es que las legisladoras federales pues no están coincidiendo con lo que está pensando en este momento Alejandro Gertz Manero. Esperemos que así sea. Pues sí, ya dijeron que van a rechazar. Wilber. Pues mira, también lo dijo el presidente de la República que no, que por lo menos el Ejecutivo no enviaría una iniciativa para revertir los feminicidios en el Código Penal. Pero mira, aquí hay algo muy importante que hay que destacar. Llámese feminicidio, homicidio de mujeres o homicidio de mujer agravado o como le llames. Si no se investiga, si no se castiga y si no se combate el problema, pues vamos a seguir igual, llámese como se llame. Yo veo que el feminicidio fue más una lucha de carácter feminista que una lucha por evitar que se sigan cometiendo los homicidios en contra de mujeres. Cuando se analizaba la discusión yo decía, bueno, es que debería de ser homicidio con agravantes de género, de que yo creo que pudiera mantener una situación de este tipo. Pero bueno, vamos viendo qué pasa. Yo insisto en que es una situación más del orden de género que de carácter legal, lucha feminista. Seguimos hablando de este tema, compañeros, nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos aquí a nivel 5. Regresamos a nivel 5, vamos a seguir hablando de esta propuesta del fiscal general de la República, del tema de feminicidio, que se elimine del Código Penal. Me llama la atención algo que dice él, que hay una dificultad del Ministerio Público para acreditar tal delito y por eso está planteando de definirlo como un agravante del homicidio. ¿Y entonces en dónde quedan las capacitaciones?
El tema es que sí se tienen que cumplir o cubrir ciertas características en ese asesinato para que pueda ser catalogado como feminicidio, y es por eso que dice el fiscal de la República que hay que modificar, pero creo que no hay necesidad de erradicar o eliminar del mapa el feminicidio como tal. Si se quiere hacer una modificación al Código Penal, se puede hacer precisamente para abordar el tema del feminicidio. No sé si los estándares internacionales pidan que no sea catalogado como feminicidio si es que se hacen ciertas modificaciones. Creo que podría adaptarse a la realidad de nuestro país. Lo que de ninguna manera es correcto es que se deje... porque de verdad que estamos viendo que nos están matando a las mujeres aquí y la manera en también, el estado Mara, de Sinaloa. Así es, hay una violencia de género muy grande en nuestro país, no se está atendiendo correctamente, y creo que si le bajamos, si la invisibilizamos, vaya, pues cómo se va a atender algo que no está visible. Ahí tienes manifestaciones, ahí tienes discursos que exigen que las autoridades atiendan los asesinatos de mujeres, y de verdad no se está haciendo. Comprendo que se trate de cuestiones técnicas y tal vez con agravantes sí sería la respuesta. Sin embargo, creo que no, esto sería un retroceso, es dar un paso atrás, el decir ya no hay feminicidios, solo asesinatos. Pues solamente estamos hablando de 10 mujeres que están muriendo al día, y del 70% de los casos quedan en la impunidad. Llevamos 8 en Sinaloa en lo que va Sí, del año. En lo que va del año. Él decía el mismo fiscal el pasado 5 que iban 7 ya, Muy a confirmadas por la pesar misma fiscalía. de lo que se presume por la fiscalía, de la detención ya de algunos feminicidas, pero que son casos de años pasados, ¿no? Y un proceso de investigación que ha tardado mucho. En relación también, compañeros, a lo que dice el mismo fiscal general sobre esta situación de los cambios, yo creo que también lo que mencionaba él, hacer una unificación en los ministerios públicos, que porque se estaban tardando en definir también esta situación. Se han dado, como tú lo decías, Lupita, capacitaciones, pero tal parece que no han funcionado, porque incluso la misma Tere Guerra lo señalaba, presidenta del colectivo de mujeres, dice, es que realmente si ya se hizo una inversión en el tema de capacitación, pues tienes que seguir brindando el conocimiento también a las autoridades o los nuevos ministerios públicos en atención a este tema, y que se tiene que trabajar a nivel nacional con fuerza, sí, no buscar deslindarse sobre este problema grave que existe en México y dejar en el olvido a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Que faltan cosas por hacer, claro que faltan cosas por hacer. Entonces minimizando, yo siento que están minimizando el problema que está viviendo México a inicios de este 2020, y qué decirlo cuando finalizó el 2019. Tocas un punto muy importante, Jazmín, y yo creo que tiene que ver precisamente con el actuar. Coincido con Maral y coincido contigo. En el actuar de los ministerios públicos y la capacidad que puedan tener para resolver los casos de feminicidio u homicidio. Yo creo que aquí hay algo muy importante. Si el Ministerio Público no está capacitado para sustentar el caso y llevar el proceso y mantener la acusación directa en torno al caso que está llevando, pues va a ser la misma, llámese como se llame, llámese feminicidio, llámese homicidio agravado en contra de mujeres, llámese como se llame. Yo creo que aquí hay una deficiencia en el Ministerio Público que permanece en torno a los casos, sobre todo en la falta de investigación y la falta de herramientas para poder determinar este tipo de casos. Definitivamente, y lo hemos visto, llamar feminicidio al homicidio de mujeres no ha servido de nada. ¿Por qué? Porque siguen cometiéndose los homicidios en contra de mujeres. La alerta de género no sirvió de nada. Se negó durante 6 años durante Mario López Valdés y no ha servido de nada. Siguen asesinando mujeres. Sí, ellos se justifican. Ha bajado el feminicidio, sí. Ha bajado el feminicidio porque se han cometido menos homicidios en contra de mujeres. Esa es una realidad. Pero yo no veo que haya un plan estratégico. Si tenemos detectado que la mayoría de los problemas de feminicidio radican en la violencia intrafamiliar, es ahí en donde se debe de atacar. Y por otra parte, castigos severos, sí, pero sobre todo un mejor desempeño de los ministerios públicos. Ahí está la clave. Si el Ministerio Público comete errores, la persona va a salir libre. Si el Ministerio Público sustenta lo que está haciendo, esa persona va a ser castigado. La mayoría de las veces, desafortunadamente, se cometen errores desde el momento de la detención. Y desde el momento que no se reconoce que hay una violencia ejercida en contra de esta víctima, lo están minimizando hasta que llega el punto del feminicidio, ¿no? Rochi. Bueno, en este caso yo considero, ¿no?, que de alguna manera el catalogar con la palabra feminicidio no viene a resolver una problemática que tiene un origen desde el hogar, desde la manera en cómo estamos educando a nuestras hijas y a nuestros hijos. Porque a final de cuentas estamos viendo una nueva generación donde desde jóvenes las mujeres se dejan maltratar o son
de alguna manera como objeto, tratadas como objeto, y a ellas les gusta en muchas de las ocasiones. No Lo estoy ven diciendo normal. que la generalidad. Sí, la están Lo normalizando. normalizan, sí. La están normalizando. Y desde ese punto es donde se tiene que arrancar unas nuevas políticas. No solamente en materia de investigación, porque bien lo dicen, no sirve el Ministerio Público para atender, entonces busquen nuevas herramientas de investigación o nuevas personas que sepan cómo realizar todo ese tipo de indagatorias. Porque yo no considero que la palabra feminicidio haya permitido reducir el número de muertes de mujeres. Ahora, en este caso, no se está minimizando, porque entonces, ¿dónde quedan los homicidios de hombres? O sea, ¿se le va a catalogar también o tipificar con alguna palabra el homicidio? No, También yo se no- yo hablaba a de veces las penas no que iban a ser entiendo. mayores. No lo veo de Sí, esa forma. pero aquí la situación es que la investigación es la que genera esta nueva discrepancia por parte de la Yo digo que Fiscalía. va- pero- No tienen los elementos, no se tienen las herramientas y bien lo dice, el Ministerio Público es incapaz de lograr todos estos agravantes para tener como feminicidio tipificado y obviamente con ello darle la sentencia o la condena. Es a lo que me refiero, o sea, no necesariamente tener que decir no feminicidio, solo asesinato con agravantes, sino tal vez modificar los parámetros que definen que se trata de un feminicidio, porque también las cuestiones se han modificado, los asesinatos cada vez son peores y no es que haya asesinatos bonitos, sino Pero lo cada que te vez son decía más hace un momento, crueles, que Más son, crueles. son más fuertes la manera de Exactamente, asesinar cada a las vez mujeres, es más grave. más violento Así es. la manera de atentar contra las mujeres, y creo que si bien la palabra feminicidio no ha venido a abonar en que se reduzcan los asesinatos de mujeres catalogados como tal, como feminicidios, sí viene a poner aquí en la vitrina que esto está sucediendo. Y está sucediendo con arma de fuego y está sucediendo con arma blanca, o sea, sí, Tú lo que pides es darle prioridad, por o supuesto. sea, que se le dé prioridad. Por supuesto que se le tiene que dar prioridad, porque además, te digo, los asesinatos, muchos de los asesinatos, por no decir la mayoría de los asesinatos hacia las mujeres son precisamente con eso, con odio, con dolo hacia la mujer. Pero Y también así aquí vaya. hay que ver lo mismo, porque Sí. están cometidos desde el hogar. Pues, Exactamente. Porque hay una previa y ahí si no tenemos nosotros el seguimiento va a ser muy difícil. ¿Dónde por han eso, quedado por eso todos la los organismos necesidad de de mujeres? catalogarlo como feminicidio, porque el feminicidio te puede dar hasta 40 años de prisión. Un homicidio normal te puede dar 20, te puede dar 15, Así te es. puede dar 18. Pero si Es hay ahí- un agravante. pero 60. si yo tengo el problema El en la elemento. casa, si yo tengo el problema en la actuar, si tengo una serie de parámetros que me dan que hay Y un hay expediente antecedente, de por medio. que hay un antecedente y no se toma en cuenta ese expediente, Exactamente. Vámonos pues a pausa, volvemos a la compañeros. misma, ¿no? Volvemos Sí. a la misma. Bueno, Yasmín en fin. Tapia, estuviste calladita la última parte de este segmento, pero regreso contigo. ¿Qué opinas de esta situación de eliminar los puentes, los días de descanso y lo del avión presidencial? Pensé que era ingeniero. Regresamos a nivel 5. Regresamos a nivel 5, otro tema, como les dije antes de irnos a la pausa, de la propuesta que tiene Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que ya va a enviar incluso esta iniciativa de reforma constitucional, dice, para que estos fines de semana largos se eliminen, ya no aparezcan. Yasmín Tapia, ¿qué opinas de esto? ¿A favor o en contra? A favor. Estoy a favor Ya de que sabía se yo. eliminen No puede los ser, ya otra sabía. persona que a favor. La verdad Pero que ¿cuál estoy a es el favor. cambio? ¿En qué nos Pero- beneficia? pero son Ahorita dos vamos a cosas, escuchar a Yas, son ahorita dos dicen, cosas. a ver, En su Yas. momento cuando escuché dije yo, ay, el presidente otra vez le anda hablando el diablito. Entonces dije yo, pero bueno, está bien que se eliminen los puentes por la situación de que los niños ya no conocen las fechas históricas. Tú a un niño le preguntas, oye, ¿no tienes clases? No, no tengo clases. ¿Por qué no tienes clases? Pues no, no tengo clases. Así. Entonces yo creo que sí es importante que los niños conozcan el significado de por qué no tienes clases. Luego analizando también las declaraciones que daba el rector durante esta semana, Juan El rector Eulogio de la UAS. Guerra, y preguntándole sobre la situación económica, el golpe para Porque ya la no le va a dar zona la contra al sur presidente porque de- le de- quita los... y viendo Wilmer la González. situación de la zona sur de Mazatlán, que también pues el desarrollo económico se podría estar frenando, dices tú, bueno, vamos entrando a un análisis a fondo, no simplemente con suspender los puentes largos, vas a informar o vas a enseñar a los niños a que conozcan qué
lo que se está celebrando o porque hay tal o cual suspensión, porque igual puedes suspender ese día, pero si al niño no le das a conocer por qué está suspendiendo, pues tampoco lo vas a ver. Entonces sí es entrar en un análisis más a fondo, igual platicar a autoridades educativas, sector empresarial, qué te beneficia a ti, cómo lo podemos hacer para dejar quizás algunos días ya oficiales como tal la celebración ese día, pero otros más que sí puedan tener algún cambio, ¿no? Alguna modificación. Que el presidente de la República se concentraba 16 de septiembre, independencia, el 20 de noviembre en la revolución. Entonces yo creo que sí se puede hacer alguna modificación que beneficie a todos, educación y también sector empresarial. Ya sería para el próximo ciclo, ¿a favor o en contra? Mira, Tú que pues te vas nosotros todos los pues fines de nosotros semana. trabajamos, Te digo, ¿no? a nosotros en qué nos Nosotros beneficia, no nos beneficia que haya porque puente nosotros o no. trabajamos. Sí, no, todo lo contrario. Como periodistas trabajamos, ¿no? Entonces Sí, hay que venir a sea trabajar. el día Eso que sí. sea. tienes Pero mira, hijos. yo creo que es el presidente manda sus buscapiés y manda sus cuetones para desviar las cosas, ¿no? Otra Estamos ocurrencia. en economía cero y el señor hablando de otras cosas. Pero bueno, vamos a tocar el tema. Principalmente, va en el sentido de que estamos hablando entonces del reconocimiento de una falla en un sistema educativo que no puede hacer que los niños aprendan qué diablos son las fechas festivas de Conmemorativas. nuestro país, Pues no nuestras nací fechas ese conmemorativas. día, Sí, ese es lo año que no digo. No, nací. pues yo no nací cuando era la Segunda Guerra Mundial y mira pues que he estudiado y he visto también los temas, ¿no? Tienen que aprender y el que no conoce su historia tiene Está perdido. la posibilidad de volver a repetir lo malo. Aquí yo creo que tiene que hacerse si realmente le interesa al presidente de la República que nuestros niños, nuestros jóvenes aprendan historia, pues que se haga un programa al interior de la CEPIC y que ponga a su secretario de Educación Pública a trabajar en eso y que a su vez se ponga a trabajar la Secretaría de Educación Pública en los estados para que se regrese a un sistema educativo en donde se le dé prioridad a las fechas, al patriotismo, al respeto a la patria, al Al cariño de la civismo. patria. Exactamente. Los niños hacen las cosas automatizadamente, entonces no hay una justificación. Cambiar el día no va a servir de nada si no tenemos un sistema educativo que verdaderamente enseñe a los niños que se celebra ese día. Y dicho sea de paso, como yo lo digo, si no le enseñas, si no tienes esa capacidad, pues entonces estamos jugando nada más de una forma mediática. Aquí hay algo muy importante que hay que destacar. Yo creo que ahorita los niños festejan más el 21 de marzo por el Día de la Primavera Claro. que por el por natalicio Benito. de Don Benito Juárez. Y ahí van las mamás al desfile, le compran sus Las trajecitos de florecitas. sapito, La florecita pollito y amarilla. todo, pero La no le decimos a los mariposa. niños que no hay clases o se celebra ese día porque es el natalicio de Benito Juárez. Quizás uno de nuestros héroes principales de México, uno de las principales figuras mexicanas. Así es que Parece que estoy si escuchando a López Obrador se dice juarista, No, por favor. pues entonces No, no. que A se ver. ponga a trabajar en el sistema educativo, no en Rochini, eso. Mara, rápidamente, Yo porque también creo- quiero que nos alcance el bloque para lo de los que es muy boletos del importante avión. también, sí, claro. No compro. Yo creo que ambos tienen un punto y yo de verdad que me encuentro en el medio de los dos, porque estoy pero no. totalmente de acuerdo. Sí se está afectando, claro que se va a afectar al Al turismo, turismo, claro sí, que se va a afectar a la ¿no? economía, eso sin duda, pero también es una realidad que sí, no saben ni jota los estudiantes en este momento de que se conmemoren tales fechas. Se requiere volver a nuestras bases, Replantear. definitivamente. Replantear el sistema educativo hace muchísimo. Ya hubo una nueva reforma educativa. Pregunto yo, ¿Qué ¿se sirve tomó de en qué? cuenta esto? No, Mira, ¿por qué no? claro No que les no. interesa a los niños Rápidamente. y no les Oye, interesa la No sé educación. si a ustedes les tocó en su niñez ir los días de la bandera, el día 5 de febrero de la Constitución, el día del 21 de marzo, incluso el 1 de mayo, 16 de septiembre, A mí ya el me 20 de tocaban los noviembre. puentes largos. Había clases, Ay, había clases, salvo cuando había desfiles. Pero los días donde no había desfiles, ese día se Asistías, elaboraba. claro. Independientemente si lo das o no, creo yo que el problema no es que si le vas a quitar el día para detonar el turismo. Eso no es el problema, señor presidente. El problema está en las aulas y en las casas. Claro, Hay que claro. enseñarlos a estudiar, a saber de fechas. ¿Por qué? Porque son importantes. Una, para también su propia cultura. Es pero parte de dos, nuestra identidad como exacto, mexicanos, pero dos, realmente. es para eso. ¿Por qué? Porque estamos viendo entonces a alumnos que no estudian.
burros y burros padres. Pero no pueden reprobar. Ah, sí. Oigan, me acuerdo, un chistecillo, me acuerdo de una prima que iba en segundo de primaria, le empieza a preguntar a mi mamá las fechas importantes durante el año y sí, fíjate, se las sabía a todas las niñas y termina diciendo, y tal día en septiembre, porque es mi cumpleaños. Ah, Dice, muy bien también hecho, es muy bien importante. hecho. Entonces, Y van a Bueno, comprar fíjate. boletos para lo del avión, bueno, que no va a ser el avión, no, sino el valor, el equivalente, pero 15 de septiembre es la rifa. ¿Van a comprar boletos 500 pesos? Yo no. No sé qué, boleto no voy a comprar, definitivamente. No sé qué etiqueta ponerle a esto. Me ¿Otra suena ocurrencia? estafa, me suena, estás participando en la rifa de un avión, pero no te lo vas a ganar. Pues entonces, ¿qué es? Entonces no están rifando el avión. Están El rifando avión el nos dinero. va a seguir costando. Sí. Porque el avión nos va a seguir costando. Y fue un error de pasadas administraciones, un exceso, lo fue. Lo fue y lo sigue siendo en este momento porque la alternativa no es ni siquiera la adecuada porque todavía no se permite que ese avión pueda ser rifado en nuestro país. Mara, pero es para un beneficio de los No, hospitales. Está ya se las perfecto, arreglaron, ¿eh? pero Ya entonces, se las arreglaron. pero sí, Ya pues, Pero- porque van, legalmente pero ya le buscaron un vericueto. Pero sí. a final de cuentas Pero bueno. no es la rifa del avión. No. Exactamente, ¿no? Entonces que diga, estimados mexicanos, les pedimos por favor apoyar para el sistema de salud porque es una basura en nuestro país. ¿Pero que no y el tenía dinero 40 que mil millones de ustedes pesos? aporten y el dinero que ustedes aporten con esa rifa va a ir directamente a los hospitales. No decir, estoy rifando un avión, presidente. Pero que no Yasmín, te lo va a Wilber, dar. Víctor, ¿van a comprar ustedes cachitos? Claro que no. Eso no es ayudar. No. Él anunció que había 40 mil No. millones de pesos para el INSABI. ¿Dónde están? Yo tengo o sea, mi de yo tengo lengua mi aportación al hay Seguro muchos Social. tacos. No, por favor. Adelante. Bob. Yo tengo mi aportación al Seguro Social, así es que ya con eso. Sí, con razón. Y nunca, ¿Con qué nunca. sistema Es de más, seguro social? más que una vez he solicitado una incapacidad porque necesariamente la tenía que solicitar, ahí está. O sea, mucho dinero que les ha dado a ganar. Pues Yasmín. pesa más la popularidad que pueda tener el presidente a través Pero de ahí las ya redes no le sociales. aplauden. Ya- Sí, por ya no eso. hay salida. aplauden. Pesa más la O sea, popularidad que para pueda mucha tener a gente través de es- las redes es- sociales es- con ese tema. Vamos a Pero- seguir hablando pero le de aplauden esto, al presidente. pero en los comerciales, Clase de sociedad que compañeros, tenemos. porque tenemos que irnos a una pausa. Regresamos a nivel 5, otro tema se puso bueno, este tema del avión y el cachito en comerciales, pero hay otro tema ya más serio, compañeros, el seguimiento que se le está dando, esperemos que sí, ¿verdad? El caso Sanalona, esta semana, el 5 de febrero, estuvieron juntos el fiscal, el secretario de Seguridad Pública y hablaban de los avances ¿Ya que se se pusieron de tienen. acuerdo? Pues mira, cada quien estaba en su punto, o sea, el secretario estaba en un lado y el fiscal estaba en otro, un ¿Ya se evento en el quieren? ejército. ¿Están enojados? Yo no sé ahí a ellos, ¿no? Pero a lo que yo voy es que dicen que las investigaciones están avanzando, que incluso ha venido personal de la Fiscalía de Durango, pero que la que está llevando la batuta en cuanto a la investigación es la Fiscalía aquí en Sinaloa. claro, no Hay puede- esperanzas de que esto avance, de que se llegue a alguna, digamos, a un responsable o responsables, los elementos siguen trabajando, dice Castañeda. Sí, sí va a haber castigados y los van a llevar a juicio y van a Y suspender. van a ser los policías. Y van a suspender a los policías y claro, pues son. De hecho, mira, ya se encuentran el hilo- ellos el resguardados. hecho fue lamentable, hay que decirlo, sumamente lamentable. Perdieron la vida dos jovencitas estudiantes, una de la Universidad Casablanca y otra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero aquí lo que da tristeza es cómo la intervención de la autoridad tiene que ver para la resolución de un problema que de origen estaba manipulado, estaba erróneo y que se cometió una situación de abuso de autoridad. Yo no le veo por otro lado. Sin embargo, nada supiéramos de verdad si las jovencitas no fueran parientes cercanas del gobernador de Durango. Es una lástima que la ley, que le echen ganas las autoridades cuando se tratan de funcionarios importantes, cuando la ley debería de ser para todos. Claro. Créanmelo, si las muchachitas hubieran sido hijas de cualquier otra persona, estuviéramos la versión de que fueran en este momento Delincuentes. sicarias y delincuentes. Pues como se le señaló también. Sí. Sí, de entrada se dijo Sí. que eran delincuentes estas dos jovencitas y que había habido Que había fuego disparos. cruzado, que había disparos. Otra imprecisión, dijeron el calibre de un arma, resultó que era Que otro era otra. calibre. Hasta Un este cuerno momento, que nunca encontraron. Exacto, es una vergüenza que se tenga que meter la fiscalía de otro estado porque Claro. este enredo se hizo aquí, en Sinaloa. Y terrible que de verdad tantos y tantos hechos se queden así, en plena impunidad, y que los familiares de las víctimas se manifiesten a las afueras de la fiscalía en un sinfín de ocasiones, que acudan a nosotros como medios de comunicación y al final la autoridad no quite el dedo del renglón de que se trata de delincuentes y es su palabra contra la de las demás personas. Tapia.
Pues no debería de quedar en la impunidad y no debería de darse un seguimiento solamente porque sea pariente de tal o cual servidor público o político, llámese de esta manera, sino que tiene que ser también un proceso de investigación donde a la población en general se le dé una respuesta, porque después de esto también empezó el temor por las personas aquí en Sinaloa de transitar por las carreteras de nuestro estado, de decir, bueno, así es el nivel de inseguridad que tenemos, que ya no podemos transitar porque nos pueden confundir o porque si andan buscando a una u otra persona en ese lugar nos tienen que revisar o nos tienen que tratar como delincuentes. Yo creo que eso tampoco se vale. Aquí la Secretaría de Seguridad Pública ha estado trabajando supuestamente en recobrar la confianza de la población hacia los elementos de seguridad. Con esto que pasó, yo creo que se pierde lo poquito que se había avanzado y si no se esclarece este asesinato, pues imagínate, yo creo que se estaría en una crisis de credibilidad hacia las corporaciones, tanto de justicia como de seguridad en el área de prevención, a como estamos ahorita. Entonces, va a ser un proceso, sí, un proceso de investigación, como lo decía el día de hoy el gobernador Quirino Ordaz Coppel, de que hay instrucción a la Fiscalía de que se esclarezca, pues claro, estamos viendo por qué va a ser esto. Varias vertientes se ven aquí de una total descoordinación, pero sobre todo de la poca confianza que este tipo de situaciones genera en la sociedad, en la comunidad en general. Ver una patrulla de la policía estatal te da seguridad o te da miedo, porque ya no sabes tú si resguardarte de los delincuentes o resguardarte de la policía. ¿O de quién resguardar? O de quién resguardarte, pero es vergonzoso, en verdad, y no solamente porque sean parientes del gobernador de Durango. Las múltiples muertes que se han registrado con la intervención de abuso de autoridad de las diferentes corporaciones, no nada más de la Policía Estatal, pues deberían investigarse a fondo, así como se está investigando, y deslindar responsabilidades. En este caso de Sanalona, ¿quién ordenó que dispararan? Porque tiene que haber alguien que dispare, no puede ser un policía, le va a dar por tirar y tirar a lo loco. Claro que no, hay una voz de mando y esa voz de mando tiene que ser de algún funcionario de medio o alto nivel. A esos son los que los tienen que investigar también. Pero, como dicen, el hilo se va a romper por lo más delgado, que son los policías. Y esos policías, a final de cuentas, van a venir pagando todo el plato roto. Claro, son los que dispararon, son los que tienen elementos probatorios de la prueba de rodizonato de sodio. En fin, van a ser los culpables. Mira, hay una situación aquí que hay que tomar en cuenta y lo malo es que las desconfianzas vienen en las policías. Hace algunos meses, Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, su amigo. No tiene el placer. Había solicitado a través de un oficio que se retirara la policía estatal preventiva de Mazatlán. ¿Por qué? Porque no los aguantaban de abusones. Así dijo el químico Benítez, porque cobraban el paso prácticamente de Durango a Mazatlán o a Sinaloa, ¿no? Algunas personas, algunos turistas los acusaron. Bueno, en ese sentido es en donde tenemos que llegar a fondo y ver cómo le vamos a hacer para recobrar la confianza en las policías y no tener ese miedo que comentaba Yasmín de no saber si es mejor encontrarte con un grupo armado e identificarte y que te dejen pasar o tener que dialogar con un policía que probablemente quiera que le des para algo más de las cocas, ¿no? Yo creo que aquí hay una situación en donde se debe de limpiar la corporación, pero más que eso, se le debe de regresar la confianza. ¿Cómo? Pues yo no sé cómo le tienen que hacer, yo no soy especialista en eso, pero tiene que volver esa confianza. Ahora bien, y repito, y como lo dije en el programa de hace una semana, la historia completa no la tenemos de qué fue lo que ocurrió. De entrada llegó viciada, de entrada se conoció engañada. Entonces yo pienso que la historia completa va a dar la verdad. Y si hay alguien que verdaderamente cometió un abuso de autoridad, que se le castigue. Pero también si había personas armadas y los jóvenes estaban en un lugar y en un momento equivocado, también hay que ver qué situación se está presentando. No sabemos las declaraciones de los policías porque han guardado secrecía, pero bueno, vamos viendo. Ojalá que en ese sentido sí haya una explicación total de lo que ocurrió. Sigo insistiendo, así debería de ser todos los casos que estén involucrados policías, soldados
o miembros de alguna fuerza federal donde se presume abuso de autoridad. También hubo otro caso que se presentó, dijo el mismo secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, que había sido un fin de semana, el pasado, pues de mucha actividad. Veamos simplemente el reto que tienen ellos con estos videos que circularon en redes sociales, donde se está tirando un cuerpo, otro video de un presunto levantón. Se le preguntaba al mismo funcionario estatal si era un reto a las autoridades, decía, ya se está investigando, dice, pero sí es un reto. Ahí no aparecieron, ¿no? Pero, o sea, Ni ¿cómo disparado. es posible que Oscar Guinto diga que por qué en vez de estar grabando no denunciaron a 911? Creo yo que hay cámaras ahí. Hay Sí. cámaras. Hay No, y cámaras. dijeron que iban a investigar a personal del Sí, Pero en entonces, ningún ¿por momento qué tienen tiene- intención de denunciar. Aparte, nada. ¿De qué llamar a nos han servido 911 es las como la cámaras? Carmina de Ambrosio. Para que se la ¿De qué roben, nos Mara. hacen baleadas, robadas, cuando se necesitan no funcionan? Están volteando nos para están otro volteando lado, para otro dijeron lado. ¿De qué ex nos ha procurador en servido ese esa entonces? inversión en cámaras de videovigilancia? No, de nada ha servido. Sin embargo, ¿por qué tener que echarle la culpa a un ciudadano en vez de estar haciendo su trabajo? Tu trabajo, claro. Así es. Claro. No creo yo que venga a pedirle yo a Oscar Guinto que venga a conducir el noticiero. Es una Él hace burla. su trabajo, yo el mío. Es una burla, ¿no? Es una burla a las autoridades. Es y sacarle impunidad la vuelta a total. la responsabilidad. Sí. Pero se Así ve el es grado más- de es más Nos impunidad. están simple. pidiendo una pausa, nos Sí. vamos a una pausa Sí. y vamos a regresar con otro caso. Caso Armando Villarreal. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en nivel 5. Este día, mediodía, vaya, se llevó a cabo una audiencia en el caso de Armando Villarreal. Fue rapidita, 20 minutos, pues siguió en la misma postura la jueza, la no suspensión de este proceso. ¿Cómo opinan o cómo ven ustedes este caso? Armando Villarreal dice que se va a ir a otras instancias. Empiezo contigo, Yasmín Tapia. Pues bien por la jueza que siga con esta exigencia, que está haciendo su trabajo y que tienen que responder de tal manera, yo creo, los ex servidores públicos relacionados en esta situación, en el tema de corrupción, que mucho se ha presumido el trabajo que han realizado las autoridades y que hasta ahorita no hemos visto una respuesta como tal, porque yo creo que estamos como todos los ciudadanos que queremos ver a un responsable detenido. Yo creo que esa es a lo que se tiene que llegar, no solamente con este nuevo sistema de justicia, que nada más pues se le dan largas a los procesos, se les paga una sanción, una disculpa pública. Yo creo que eso no es suficiente porque tiene que haber la muestra de que realmente se está trabajando en el tema de corrupción, porque de no ser así, yo creo que va a seguir en la impunidad y se van a seguir presentando más casos de Echeverría, de Armando Villarreal, van a seguir viniendo más servidores públicos con este tipo de situación de que solamente se están beneficiando ellos y vaya que así se estuvieron beneficiando con el recurso público. Mara, avalabas tú la actuación de la jueza. Mis respetos para esta jueza. ¿Qué ibas a decir? Qué No lo puedes- agallas de la jueza que está llevando Así este no nos caso. dijiste. De verdad. Bueno, No lo puedo interprétenlo. decir como lo dije, pero mi reconocimiento, ¿eh? No cualquiera se para y dice, Fiscalía y el inculpado tienen un contubernio. No cualquiera los exhibe de esa manera, porque el día de hoy la jueza barrió prácticamente con la Fiscalía. El inculpado podrá decir misa y que no puede pagar y que no quiere pagar o lo que sea, pero tu Fiscalía, que estás investigando, que acusaste, que iniciaste un proceso, ahora te retractas y resulta que quieres Negocias. 16. negociar y decir al inculpado, estoy contigo, está bien, vamos haciéndolo. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Es mera simulación lo que se está realizando por parte de las autoridades en este momento. Es una vergüenza que esto esté pasando así y qué bueno que haya de verdad personajes en la justicia de nuestro estado que se atrevan a exhibir de esta forma lo que está sucediendo. Ojalá y realmente en algún momento se sancione como se tiene que sancionar. Ojalá y esto de verdad llegue a sus últimas consecuencias, porque creo que ya es justo, ¿no? Wilber. Pues mira, el inculpado de alguna manera pues tiene muchas herramientas porque quienes lo defienden pues estuvieron en la fiscalía. Saben el sí, tejimaneje. o sea, saben cómo está el asunto. Quizás no le vaya peor a Armando Villarreal irse a otras instancias, ¿no? A lo mejor. En otras instancias en donde no haya ese grado de complicidad o de querer ayudarles o de echarles la mano. Carlos Ortega Carrecarte, quien era el secretario de Administración y Finanzas, se fue a principios de semana, salió del gabinete del gobernador Quirino Ordaz
y existe la sospecha muy amplia de que mucho se tuvo que ver con este asunto, ¿no? Yo creo que aquí lo que se debe de priorizar, más que de quitar personas o eliminar intermediarios que pudieron haber favorecido o no favorecido, yo creo que se tiene que dejar un precedente de castigo, haya o no hayan malversado esos recursos. ¿Por qué? Lo repito, como lo dije el viernes pasado, ellos no tienen la facultad de mover recursos que son para una cosa y destinarlas a otra. Cuando conocido estaba que mucho ese recurso jamás llegó ni al sistema de pensiones, ni al ISSSTECIN, ni a los nómina. trabajadores incluso, ¿no? Ni a nómina. Entonces aquí hay una acción en donde se debe de castigar, estoy con Marali, yo creo que qué bárbaro la jueza, pero ojalá que no sea un asunto de la rivalidad que existe entre el Poder Judicial y la Fiscalía y que esté llevando a este asunto a otra índole de exhibirlos. Espero y sea realmente una acción de carácter justiciera y no una acción de carácter revanchista. Sabemos que en muchos de los casos, y sabemos la rivalidad que existe entre el presidente del tribunal y del fiscal. Así es que ojalá y realmente tenga un sentido de carácter justiciero y no de carácter revanchista. Espero eso y ojalá a Villarreal no le vaya peor si se va a otras instancias, ¿no? Mire, es que en realidad parte de lo que puede llevarse en estos momentos del proceso, pues se ha visto, ¿no? Esa indulgencia, por decirle de esa manera. No de la decirle de otra Fiscalía manera. y del acusador, ¿no? Sí. Que en este caso es el gobierno Sin del embargo, Estado. estamos viendo, como bien lo dices, una rivalidad, no solamente en este caso, sino en el caso de Echeverría, de esa rivalidad que ya se había dado. Pero aquí lo más preocupante es, ¿qué está pensando el Ministerio Público? ¿O qué está pensando el representante del gobierno del Estado que está defendiendo los intereses por los cuales 260 millones de pesos están perdidos? No fueron concretados ni fueron ni tan siquiera fueron gastados. Aunque no se los haya llevado en la bolsa, podemos No darle todavía el beneficio de la duda. Exacto. De que no se los llevó. Pero ¿cómo me compruebas que se pagaron si a finales del sexenio de Mario López Valdés salieron todas las secretarías, todas las dependencias a reclamar que no les habían pagado ni los bonos, ni los vales, ni el sueldo, Ni el aguinaldo, la Secretaría de ni Salud. tampoco las retenciones a las empresas que tenían acuerdos? Entonces, ¿cómo es posible que lleguen a decir, es que se cambió el dinero para acá y se pagó lo de acá? Sí, cuando llegó Quirino Ordaz tampoco tenía, él dijo, me dejaron un desaseo, me dejaron un cochinero, y así lo externó. Entonces, digo yo, ¿cuál es la situación aquí del representante de la Fiscalía por querer negociar? ¿Cuál es o qué autoridad tiene para negociar una cosa que a él no le corresponde negociar? Si se llevaron o si se transfirieron 260 millones, debe haber documentos. Y la ACE se los presentó de que no había documentos, Así es. porque revisó y revisó y revisó. No es posible que ahora, desde el principio de Armando Villarreal, el proceso, ya se hayan resarcido para que pagues 2 millones de pesos. No, y te vayas porque a de gusto. hecho la ACE hace todo, la ACE hace todo el trabajo y la última La ACE con instancia ese. a llegar, la ACE con ese, la Auditoría Superior del Estado, la última instancia a llegar cuando ya no se puede solventar es la Fiscalía Sí. en el Estado de Y Sinaloa. todo el trabajo que de la hace, ¿en qué queda? O sea, para que al final de cuentas lleguen a un arreglo. Decían en el rancho, ¿no? Arrancaron como caballo de carrera y terminaron como Como burros. parada de burros. Ah, sí, así terminan las cosas. Pero lo peor de Un todo burrito que es se fue bien cuál cargadito. es que la jueza sí tiene razón. Hasta vergüenza me da decir cómo van a quedar con la sociedad ustedes. Sí, es que O sea, es como... no es posible. Y ojalá dejen seguir trabajando a la jueza. No, pues porque es- ya sabemos cómo es Bendito. la política en Sinaloa Y y, que la en México. protejan. Que Y la que protejan, ojalá sobre sí todo. también la protejan, porque imagínate, luego, no sé. Ojalá Sí, que no sí, pase llega- nada, porque está ejerciendo su trabajo, está Sí. ejerciendo la ley. Y a muchos, pues, como que Pero les si incomoda. llega Armando Villarreal a libertad, que sea con pruebas contundentes de Sí. que realmente lo hizo. Y que la jueza obviamente le va a decir, ok, hay pruebas en las cuales pues no está usted involucrado. Adiós, que le vaya bien. Pero si las hay, ¿por qué no aplicarle el castigo? Porque eso está generando impunidad. Y cualquier servidor público ve el cajón y va a querer echarle mano. Y ya creo que en este momento, desde que arribó Quirino Ordaz, ha dicho, si no quiero pagar los 300 millones de pesos que me está pidiendo la empresa que no construyó los hospitales, ¿por qué le va a dejar que Armando Villarreal se lleve 260? Pues ahí está, ¿no? Pues sí. Exacto. Digo,
hay problemas Yo ahí en ese recuerdo sentido. cuando fue un huracán aquí en Sinaloa, hacían las cuantificaciones el gobierno de Mario López Valdés de 650 millones Ese de Manuel, ¿no? pesos. Sí, Manuel. Manuel. Huracán Manuel. 650 millones de pesos. Fue en el hangar del gobierno del estado, que ya no existe, lo Sí. eliminó Quirino. Y decía, y volteo la cara yo de Peña Nieto cuando volteé, les dijo, ¿y tu paleta de qué la quieres? No, eran los 650 millones que había pedido en préstamo y que lo habían tirado por la basura. Nos vamos a pausa, vamos a irnos a un corte comercial y vamos a regresar con la etapa de conclusiones de esta noche en el programa Nivel 5. Nuestra última parte del programa de esta noche de Nivel 5, la etapa de conclusiones. Marali, ¿con qué te vas a quedar esta noche? ¿Con qué me quedaré? Con lo de la jueza. Sí, fíjate que sí, la jueza, porque admiro mucho, haya rivalidad o no haya rivalidad, la jueza está haciendo su chamba, está haciendo su trabajo y sí se necesita valentía para hacer lo que está haciendo, porque es un trabajo de no solamente exhibir al exfuncionario, no solamente exhibir a la fiscalía, sino mostrarle a todos los funcionarios de gobierno e incluso a nosotros como sociedad que las cosas no se están haciendo bien y que no podemos permitir que esto continúe así, porque se han reído de nosotros como contribuyentes desde hace muchas décadas y creo que ya es justo que se llegue, lo repito, hasta las últimas consecuencias para sancionar a quien así lo merezca. Si no lo merece y después de las investigaciones y después de que se pruebe hay que absolver, pues qué bueno, pues hay que decirle, usted disculpe, gracias por comprobar que no lo hizo, pero si hay algo que castigar, se tiene que hacer y se tiene que hacer ya, porque otro gobierno abusando y enriqueciéndose de las arcas de la propia administración, pues no puede permitirse. Rochin. Yo me quedo con el avión. Ay, La iba a verdad decir, es No que te vas a quedar es- con él aunque te lo No, ganes. no, ya sé que a final de cuentas, que si compro boleto, no me voy a quedar con el avión, aunque sea una rifa del avión, pero a final de cuentas me voy a quedar con todo el dinero. No, tampoco se va a quedar con todo el dinero porque se va a repartir entre varios. Pero sí te alcanza para invitarnos a cenar. Eso sí, si es que todavía me dan el dinero. Es que a final de cuentas esta situación es jugarle el dedo ¿Quién en sabe la si el boca al SAT te lo pueblo para permita? decirle, ¿Quién A ver sabe si si el el SAT SAT te- te lo a ver permite? si no Los te impuestos, congelan. sí. sí. Mejor no se los Jugarle dan. más el dedo en la boca al pueblo creo que ya no. Mejor, ¿por qué no dice, señor López Obrador? ¿Saben qué? Me equivoqué, la regué, no se puede vender el avión, vamos a hacer una rifa para los recursos que ocupa el INSABI. Rifa entre amigos. Así, entre amigos. Y eso sí, con todo gusto cooperamos. Pero ¿para qué echa mentira? Es que es muy terco, no quiere retractarse, no quiere dar su brazo a torcer porque sabe que la regó. Así de fácil. Tapia. El tema de los feminicidios, yo creo que las mujeres han luchado mucho por la tipificación de este delito, que sea ya denominado como feminicidio por sus agravantes. Entonces yo creo que tiene que mantenerse y al contrario, no quedarse ahí, seguir en la exigencia de que realmente se esclarezcan los asesinatos de mujeres, de que se aplique la ley como tiene que ser y pues ya de paso que analicen también las legisladoras las deficiencias que se tienen en las leyes o en algunos de los artículos, pues para que también puedan incrementar la pena. Yo creo que se vale también sembrar el temor hacia las personas que violentan a las mujeres y para que se animen a hacer las denuncias correspondientes porque muchas de ellas todavía tienen el temor al no sentirse protegidas, entonces sin duda todavía faltan cosas por hacer en ese tema. Wilber. Me quedo con el tema de Armando Villarreal. Yo creo que no se nos debe dar la oportunidad de aplicar la ley y de que un acto de este tipo no quede impune. Yo creo que ya no podemos solapar ni como sociedad ni como gobierno, sea quien sea, más allá de los acuerdos, las rivalidades o los asuntos que puedan estar pendientes en nuestro estado, no debe de permitirse. Si el señor malversó fondos, que se le castigue. Si el señor usó fondos que eran para una cosa en otras, que se le castiga porque eso también es castigable. O bien que francamente se evite al máximo esta situación. Ya no lo puedo permitir, ya no se puede permitir. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Marali, como siempre un placer, compañeros. Gracias también a ustedes allá en sus hogares por habernos recibido. Nos vemos el próximo viernes. Tenemos una cita en punto de las 8 de la noche.